Me acompaña Héctor Schubert, está trabajando ahora como investigador de la Oficina del Defensor Público en el condado de Miami-Dade, pero en su larga historia incluye una tarea que tiene vinculación a lo que estamos hablando en este caso, y si se quiere resulta una casualidad, porque le pedimos ayuda porque es un experto en investigar y dar detalles de estas cosas, y resulta que ha estado muy cerca de estas situaciones. Bienvenido. Gracias, Pedro, por la invitación. Estuve muy cerca de este caso en específico y te voy a explicar el porqué. De 1972 a 1975 yo era policía militar, estaba estacionado en Frankfurt en el batallón 709 de policías militares, y este dinero se recogía una vez al mes. Se recogía de todo lo que se conoce como los PX, que son las tiendas donde compran los militares y sus familias, y se llevaba a Frankfurt a un estacionamiento local, y este dinero se transportaba, o ellos pedían que fueran escoltados por policías militares de la unidad 709. En varias ocasiones me tocó llevar ese dinero precisamente del centro de Frankfurt, donde estaba lo que se conocía como el Main PX, al aeropuerto principal de Frankfurt, a un vuelo de Lufthansa que volaba de Frankfurt a JFK en Nueva York. En 1978, cuando sucede este incidente, ya yo no estaba en Frankfurt, en ese momento era policía en Dallas, ya estaba en el departamento del sheriff de Dallas, ya me había licenciado del ejército, pero conocía exactamente cómo funcionaba esta operación. Es fascinante, ¿eh? Pregunto, ¿ustedes acompañaban este dinero y el material que hubiera allí incorporado? Correcto. Dentro de lo que es Frankfurt, pero después ese dinero, esa cantidad inmensa, en este caso fueron 5 millones de dólares en efectivo, ¿quién lo protegía? Bueno, nosotros lo entregamos a Lufthansa y ya era responsabilidad de Lufthansa. Un camión tipo Brinks era el que lo llevaba, iba escoltado por 2 jeepes. Un camión blindado de compañía de transporte de valores. Correcto. Y iba escoltado por dos jeepes de policía militares. Se conoce en aquel momento que siempre iban alrededor de 2 o 3 millones de dólares. En este caso en específico, como se dice en inglés, they hit the jackpot, porque en este caso en específico iban más de 5 millones de dólares, más alrededor de 1 millón de dólares en joyas y prendas. Pero ya después que Lufthansa tomaba posesión de esto, iba a un vault o a un safe de Lufthansa en Frankfurt, y luego lo mismo sucedía en JFK en Nueva York. Hay un personaje célebre porque para quienes vimos Goodfellas, esa película impresionante, le cambian un poco el nombre, aunque se llama Jimmy también en la película. Correcto. Le decían Jimmy the Gent, en la vida real era James Burke. Correcto. Y este es un hombre que trabajaba con la mafia y que organiza este asalto, y después le preocupa que alguien abra la boca y entonces toma una medida un poquito drástica. Déjame explicarte lo que sucede con James Burke. James Burke escoge precisamente a los personajes que iban a trabajar en este caso. ¿Cómo es que ellos conocen de este caso? Bueno, uno de los agentes de carga de Lufthansa tenía una deuda muy grande con un personaje, un bookie, que estaba asociado a la mafia. Y para borrar esta deuda, le da esta información sobre este dinero que llegaba todos los meses, dinero militar del gobierno de Estados Unidos, de los PX, y le da esta información. ¿Qué sucede? Burke organiza un grupo de 8 o 10 hombres, de los cuales ya no queda ninguno vivo, todos están muertos. Y no de muerte natural. Y no de muerte natural, correcto. Para llevar a cabo este hecho. ¿Qué sucede? El error viene cuando un personaje que no era de la mafia, sino amigo de Burke, un afroamericano de nombre Parnell Strax Edwards, quien era saxofonista de jazz, pero estaba incursionando en la mafia, le dan el trabajo precisamente del van que es usado para llevar a cabo el hurto, que se deshaciera de este van. Lo estaban esperando al día siguiente en un lugar donde iban a desarmar y iban a hacer chatarra de este van. ¿Qué sucede? Que este está tan emocionado por el éxito del robo que se va a casa de su novia, se pasa la noche oliendo cocaína y parquea el van precisamente en un lugar de handicap, de personas deshabilitadas, y al día siguiente llaman a la policía, llega la policía, dan con el van, encuentran las huellas de Edwards en el van, okay, y encuentran también un zapato de él que se había encontrado en el aeropuerto. Encuentran ese zapato adentro del van. Y es así como pueden resolver el caso. Al principio el buró... al revés. No, horrible. Al principio el buró pensaba que era un trabajo de John Gotti, pero cuando empiezan a investigar,
se dan cuenta de que Edwards era muy amigo de Burke y es así como empieza toda esta hazaña, al cual eliminan, por cierto, a Edwards lo eliminan la primera semana, fue el primero en ser eliminado. Y es como empieza la investigación y es como al fin pueden atar todos los cabos con Burke. Por cierto, Burke termina siendo denunciado por uno de los integrantes de la familia mafiosa que él tenía él era capitán de la familia y después fue uno de los capos, ¿no? Correcto, era el tutti de tutti capi. Y entonces lo denuncia uno de los integrantes. En la película es el actor Ray Liotta, a Robert De Niro, que es el que hace el papel de Jimmy DeGent, y entonces el otro se mete en un programa de testigos protegidos. A Jimmy DeGent lo meten preso y termina muriendo de cáncer en Texas. Correcto, en Fort Worth, Texas, en la cárcel de Fort Worth. Y el papel en sí, el papel de Vinny Azaro, que fue el que fue, o de Vinny Azaro, que fue el que fue arrestado en el día de ayer, fue un papel menor, porque Vinny no era de la misma familia Luke Casey, era de la familia Gambino, pero la familia Gambino tenía la custodia del aeropuerto de JFK, esto pertenecía a la familia Gambino y su papel en sí era colectar los $200,000 que habían acordado pagarle a la familia Gambino por incursar en territorio de la familia Gambino. El segundo que creo que muere es el señor que estaban mostrando recién allí en ese pasaje. Bueno, aquí está, por supuesto, Robert De Niro, que hace el papel de Jimmy DeGent, y está mirando cómo se va un señor que insistía en que ya le dieran algo del dinero que le tocaba del asunto. Correcto. Y lo que le dieron en la película lo matan de una forma... Ese es Angelo Seppi. Es este personaje. Correcto. Es este personaje que insiste en que ya le den su parte, que lo necesita, que la esposa quiere que le compre cosas. Le compró un Cadillac, le compró un Pink, le compra a la esposa un Cadillac es increíble, le compra un Cadillac Pink para no llamar la atención, tú sabes, un Cadillac rosado, y se empieza a pasar por todo Nueva York, y por cierto, muy cerca del aeropuerto JFK es donde empiezan a seguirlo y a grabarlo el Buró Federal de Investigaciones. Yo personalmente pienso que esto es una maniobra política del Departamento de Justicia de Eric Holder y quizás del ego del Buró Federal de Investigaciones. ¿Pero por qué una manera política? ¿Qué gana? Bueno, obviamente con todos los problemas que ha tenido Eric Holder con Rápido y Furioso, donde han muerto hasta agentes de la patrulla fronteriza con este problema de las armas, también el Buró Federal, el ego de ellos está, vaya, este es uno de los... Vamos a anotarnos un puntito. Exacto, correcto. Y no creo que, vaya, yo creo que con los abogados que va a poder lograr contratar a este hombre, o con un Roy Black, o un Víctor Rocha de aquí de Miami, o un Varela de aquí local, vaya, yo estoy seguro que este caso va a ir a juicio. Eventualmente yo creo que no va a haber suficiente evidencia para hallarlo a él culpable, porque todos los testigos están muertos en este caso. Eso es lo básico del tema, que creo que fueron 8 los que murieron asesinados de distintas formas, de unas maneras horribles. Pedro, y son 36 años después. Los testigos se mueren, los agentes del Buró Federal de Investigaciones también se mueren, se retiran. Es más, el mismo fiscal que originalmente trabajó este caso no ve muchas probabilidades de que el prosecution sea exitoso en este caso en particular. Pero también, si las cosas caminan por el lado que quieren los fiscales, esto se inscribe en algo que ha generado incluso series de programas televisivos y películas, que son los llamados casos fríos, los cold cases, que son casos que de repente empiezan otra vez a investigar porque alguien pasa un dato o porque alguna persona, de repente por un interés político, reabre, y que solucionan cosas que pasaron décadas atrás. Correcto, y va a ser muy bueno también para el Buró Federal de Investigaciones, para propaganda y poder reclutar, etcétera, etcétera, el que este caso haya salido a la palestra pública. Pero yo verdaderamente no veo cómo un jurado pueda hallar culpable a este señor de 78 años que está enfermo y que su rol en sí era colectar los $200,000 que le tocaban a la familia Gambino. Así que un placer, un caso muy interesante. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a usted por la invitación. Un gran gusto. Vamos a un paréntesis, vamos a una pausa por la causa. Al regresar vamos a explorar un tema de verdad impresionante, sorprendente. Vamos a hablar con un médico, vamos a hablar con un abogado, va a estar con nosotros el médico de cabecera de nuestro programa, el doctor Soto, porque está aumentando la cantidad de suicidios de abogados. Ya está en 4.º lugar, pero cuando revisamos la lista encontré que en 3.er lugar están los médicos. Vamos a investigar qué está pasando.